Buenas noches. El expresidente del Partido Popular en la Comunidad de Murcia y exdiputado también de ese partido durante las 2 legislaturas en las que gobernó Zapatero piden una carta abierta dirigida a Mariano Rajoy su baja inapelable de un partido que bajo el liderazgo de este se ha convertido en irreconocible para quien militó en sus siglas desde el nacimiento del partido. Lo vemos en las 5 W. En una carta abierta, Alberto Garre ha acusado a Rajoy de enfangar al PP en un nido de corrupción que ha convertido a estas siglas en irreconocibles. Por ello, por no sentirse identificado con el ideario del PP bajo mandato de Rajoy, pide su baja voluntaria y denuncia desde dentro el giro ideológico del Partido Popular que ha dejado en la estacada a millones de españoles que, como él, no se reconocen en esa formación, por lo que, dice Garre, han dejado de votarles. Señor Rajoy, comienza explicando Garre, el análisis de sus políticas son la base de mi decisión y el fiel reflejo de su partido, su PP, con el que cada vez cuesta más trabajo identificarse. Así lo prueban, a su juicio, los millones de votos perdidos desde el año 2011, tan solo aliviados por el temor razonable a una izquierda desnortada. Garre además reprocha al presidente del Gobierno no haber hecho un análisis mínimamente riguroso de los 3 millones de votos perdidos a nivel nacional por el PP desde la anterior legislatura y los 150.000 perdidos en Murcia junto a la mayoría absoluta. Continúa explicando el que fuera líder de la región que ha militado en el partido desde sus comienzos, con Hernández Mancha, junto a Fraga, con José María Aznar y con Mariano Rajoy, y que es exclusivamente bajo el mandato de este último cuando el PP ha perdido su esencia, sus valores, sus principios y un granero de votos que, dice Garre, les será imposible recuperar. Aún así, sigue sintiéndose del Partido Popular, un PP que no es el de Mariano Rajoy. Y para que a todo el mundo le quede claro, el exdirigente popular aseguraba haber advertido a Mariano Rajoy del error de haber presentado a Pedro Antonio Sánchez porque su implicación con la corrupción en Murcia acabaría estallándoles en la cara, como hoy le ha estallado a Rajoy esta misiva. La gravedad de las acusaciones es solo el reflejo del malestar de una gran parte de dirigentes del PP que se extiende a la militancia y, por ende, a las urnas. ¿Hasta cuándo, concluye Garre, pretende Rajoy seguir liderando a la deriva de un partido desnortado? ¿Tendrá algún tipo de consecuencias la denuncia pública hecha por Garre? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Pues no tendrá la más mínima consecuencia de momento. Porque el poder lo justifica y lo lava todo. La traición y la renuncia, la abdicación de los principios, la almoneda de los valores, la venta de la dignidad personal e institucional, la mugre de la corrupción, el olvido de la palabra dada y de la promesa formulada. Todo porque el poder es el bidé en el que los políticos lavan con zotal las sentinas de su conciencia hasta perderla definitivamente por el sumidero del donde dije digo, digo Diego. Con la epístola del expresidente de Murcia, Rajoy se encenderá el puro que se va a fumar hoy viendo el partido de fútbol que disputarán Israel y España dentro de un rato. Porque siendo verdad todo lo que el murciano le desgrana en la carta, él y el PP están en el poder. La autopsia que en vivo Alberto Garre le hace a Rajoy y al PP, moldeado a su imagen y semejanza, no tendrá la más mínima consecuencia de momento. Cuando el PP pierda las elecciones, o sea, el poder, será el detonante de la guerra civil que en Génova 13 se está fraguando con mordaza y con sordina entre bambalinas. Caos desatado en Londres tras el último atentado yihadista llegó al mismísimo Parlamento británico, contagiando la evacuación de la primera ministra Theresa May, que se llevó a cabo sin orden ni concierto en medio de un totum revolutum de disparos, gritos y tensión descontrolada. ¿Qué se está haciendo en España para prevenir la radicalización islamista? Hablaremos con un experto en seguridad y en el mundo musulmán para que nos dé las claves de esta importantísima cuestión y analizaremos también cuáles son las posturas de los diferentes partidos al respecto tras la declaración del vicepresidente de la Comisión Europea en la que asegura que si actuamos como España lo hizo en el 11M nunca seremos derrotados. España se compromete a llegar al 2% del PIB en gasto de defensa en los próximos 7 años, tal y como le acaba de exigir el Gobierno de Estados Unidos, justo el mismo día en el que el Congreso de Ministros acaba de nombrar como nuevo embajador de España en ese país al exministro de Defensa Pedro Morenés.
el compromiso español de cumplir con ese porcentaje al que nos comprometimos los Estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ese porcentaje del 2%. Roma blindada policial y militarmente con motivo de los actos conmemorativos del 60 aniversario del Tratado de Roma, embrión político y económico de la actual Unión Europea. Desde la ciudad eterna, Salvini se pregunta si hay algo que celebrar. También nosotros nos formularemos esta misma pregunta durante los próximos minutos. Gritos, pánico, tensión y tiroteos era el ambiente en el momento en el que la primera ministra británica, Theresa May, era evacuada por su equipo de seguridad del Parlamento de Londres, donde minutos antes un terrorista yihadista había sembrado el pánico al atropellar a varios viandantes en el puente de Westminster y proseguir con la masacre apuñalando a un policía a las puertas del Parlamento. Imágenes sin duda impactantes, y es que poco a poco vamos conociendo más detalles de este último ataque tras las primeras horas de confusión. Una confusión que aún sigue reinando en muchos medios, muchos de los cuales afirman que el terrorista se habría radicalizado en la cárcel, mientras que otros afirman que habría entrado en contacto con yihadistas en Arabia Saudí. Despejamos ya esta y otras incógnitas sobre la identidad y biografía del terrorista de Londres, hablando con Pepe García Saavedra. Pepe, 48 horas después, ¿de qué información disponemos? Buenas noches. Pues muy buenas noches, Beatriz. Si te parece, empezamos viendo quién era Khalid Masood, el terrorista del atentado en Londres. Nació como Adrian Elms en el condado de Kent. Pasó su niñez en una casa de 300.000 libras en la ciudad costera de Rye, antes de mudarse a Tunbridge Wells, donde vivió con sus hermanastros Alex y Paul. En las imágenes que han rescatado medios ingleses se le ve muy sonriente junto a sus compañeros de fútbol del Instituto Huntley's de Tunbridge Wells. Compañeros del colegio como Kenton Till lo definen como una persona normal y sonriente, y sus vecinos lo apodaron como el vampiro, ya que siempre iba vestido con ropa oscura. También se van conociendo sus antecedentes. Esta es la última imagen del terrorista de 52 años que ha compartido la policía. El jefe de la unidad antiterrorista de Scotland Yard, Mark Rowley, ha explicado que Masood es uno de los múltiples alias que utilizó tras convertirse al Islam. El islamista fue investigado por el MI5 y sus primeros antecedentes penales datan de 1983 e incluyen condenas por ataques violentos y posesión de armas. Masood cumplió sus condenas hasta en 3 cárceles diferentes del Reino Unido. Pero, ¿cuál fue el proceso real de radicalización? La vida de Masood cambió radicalmente en 2004 cuando contrajo matrimonio con una musulmana llamada Farzana Malik. Los investigadores desconocen por el momento si fue ese el momento en el que se convirtió al Islam. Ese mismo año Masood se sacó el título de profesor de inglés y en 2015 se marchó a dar clases a Jammu, en Arabia Saudí. Estuvo relacionándose con posibles yihadistas que querían viajar al extranjero a luchar, según las últimas informaciones de la agencia Reuters. Allí en Arabia Saudí podría ser el lugar donde se radicalizó antes de volver al Reino Unido ya en 2009. ¿Y cómo fue el ataque? Antes tenemos que ver cómo fue su última noche. El terrorista la pasó en un modesto hotel de Brighton y, según el encargado, se mostró tranquilo, pidió un kebab e incluso habló de su mujer e hijos. Los investigadores creen que se trata de un ataque premeditado, ya que la semana anterior ya había estado en el mismo hotel. El coche con el que arrolló a decenas de personas en el puente de Westminster fue, sin embargo, alquilado en Birmingham. Desde allí recorrió los 284 kilómetros que le separan de Brighton, donde pasó la noche. Y al día siguiente ya el del terrible atentado condujo hasta Londres, escenario de la matanza. Este curioso periplo es una de las incógnitas de la policía, que llegó al hotel gracias a que un recibo en el coche alquilado y que ahora busca sus huellas, analiza objetos, examina hasta la ropa de la cama y revisa el wifi del hotel para saber cuáles fueron los últimos movimientos. Y en cuanto a las investigaciones posteriores al ataque, el miércoles se practicaron las primeras detenciones. 7 personas, 4 hombres y 3 mujeres de entre 21 y 39 años de edad, acusados todos de haber participado en la preparación del atentado. Ayer la policía arrestó en Birmingham a un hombre de 58 años y a otro de 35. Y con las últimas detenciones de hoy en Manchester, se eleva ya a 11 el número de personas que podrían haber colaborado en la matanza de Masood. De todos ellos, aún permanecen bajo custodia policial 10. Pues ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias, Pepe, por esta actualización de los datos sobre ese atentado en Londres. Y para analizar en profundidad lo ocurrido en la ciudad del Big Ben y la amenaza yihadista en Europa, tenemos conexión en directo con el analista experto en terrorismo internacional, Florentino Portero. Señor Portero, muy buenas noches. Muy buenas noches.
Sabiendo que el MI5 y la policía británica tenían fichado al terrorista, ¿cómo es posible que campara a sus anchas sin ningún tipo de control por la capital del Reino Unido? En el Reino Unido el número de musulmanes se mide por millones. Más de un tercio, desde luego, son considerados islamistas, es decir, que viven en un islam ortodoxo, tradicional, que es absolutamente incompatible con la ley común británica, con la democracia. De ahí, por lo tanto, podemos deducir fácilmente que el número potencial de yihadistas en el Reino Unido se mediría como poco por decenas de miles. La inteligencia británica se fija en los más destacados, en aquellos que tienen, digamos, un currículum de terror más importante y por lo tanto que pueden ser más fácilmente una amenaza. Otros muchos se escapan. De ahí precisamente que el Estado Islámico, que la alta dirección de este grupo terrorista utilice a los menos localizados de la policía para poder atacar de esta manera. ¿Sabe usted, señor Portero, qué medidas de prevención se están poniendo en marcha en los principales países de Europa para hacer frente a esta amenaza yihadista? En primer lugar, dedicar más tiempo, más atención, más personas al seguimiento tanto de aquellas figuras que son más destacadas dentro de las organizaciones yihadistas, como muy especialmente aquellos otros que trabajan en la captación o formación en torno a mezquitas de futuros yihadistas. Es un esfuerzo enorme porque estamos hablando de miles de personas a las que seguir y por lo tanto pues eso genera nervios, genera tensión, genera la ansiedad de saber que con cierta facilidad alguien menos importante puede escaparse y de esta forma golpear sin que se haya podido evitar previamente. Me gustaría preguntarle por una confusión que existe en cuanto a esta clase de terroristas. ¿Qué diferencia existe entre un lobo solitario y un yihadista que actúa solo? Un lobo solitario en principio es una persona que se radicaliza sin contacto personal con otro. Lo hace básicamente a través de las redes informáticas, a través de Internet. Un yihadista que actúa solo puede estar siguiendo instrucciones que ha recibido a distancia o en la proximidad, pero que finalmente asume en solitario la misión. Digamos, la diferencia está en cómo se forma ese yihadista. ¿Cómo puede ser que tanto en Reino Unido como Noruega o, por ejemplo, Islandia, la policía patrulle desarmada? ¿Cree usted que se habría evitado la muerte del policía en Londres de haber ido armado para poder defenderse? La política es el resultado de la historia. Cada sociedad interpreta de una forma distinta lo que tiene que ser un policía en función de sus propias necesidades. Hace ya mucho tiempo que la policía británica no va armada y eso se considera que es una garantía de libertad y de seguridad para el conjunto de los ciudadanos. Evidentemente las circunstancias cambian, la vida es permanentemente cambio y en estos momentos pues la amenaza yihadista me imagino que está llevando a replantear en muchos países cuál debe ser la uniformidad y el armamento que un policía debe llevar encima. El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, asegura que si se actúa en España, en Europa, como en España en 2004, los islamistas radicales nunca podrán derrotarnos. ¿Coincide usted con esta visión? Sospecho que el señor Timmermans tiene una información muy limitada de lo que pasó en España en aquellos días. El golpe, el atentado que sufrimos supuso la mayor claudicación de una nación democrática frente al terrorismo yihadista. ¿Y qué se está haciendo en España para prevenir la radicalización islamista en nuestro territorio? Es un trabajo siempre en el medio y largo plazo. No podemos pensar que una amenaza de estas características se puede afrontar y resolver en un tiempo breve. De lo que se trata básicamente es de dos cosas. Uno, lograr la plena integración de las comunidades musulmanas en España y dos, que sean estas comunidades las que rechacen, las que aíslen, las que condenen, las que hagan inoperativas a las células yihadistas. No deberíamos ser optimistas sobre la posibilidad de resolver este tema en el corto plazo y deberíamos también considerar que resolverlo en el medio y largo plazo será en cualquier caso muy difícil. Señor Portero, un día más. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Y se lo contábamos hace unos instantes, desde la Comisión Europea, frente a esta amenaza global que supone el terrorista islamista, su vicepresidente Frans Timmermans animaba al resto de países a que actúen como lo hizo España tras el atentado del 11M. Así, afirmaba Timmermans, nadie podría ser derrotado.
Lo que no ha aclarado el vicepresidente es si se deben celebrar unas elecciones a tan solo 48 horas de un ataque terrorista de estas dimensiones, si se debe condenar a un solo imputado con el testimonio de 2 testigos compradas, o si lo que deben hacer los dirigentes europeos es cerrar en falso una comisión de investigación con pruebas fabricadas. En mi país impresionó mucho la reacción de España a los atentados de Madrid en 2004. Tan serena, sin rebelarse contra una comunidad o religión. Aprenderemos a lidiar con ello. Los terroristas son criminales que odian nuestro sistema de vida. Si reaccionamos como España, nunca nos derrotarán. Y si ayer les hablábamos de las no-go zones de Londres, hoy queremos centrarnos en el problema con la inmigración musulmana que ya se vive en algunas regiones de España y muy especialmente de Cataluña. Tarrasa o Badalona, municipios situados a escasos kilómetros de Barcelona, son los puntos calientes desde los que se viaja de nuestro país a Siria para combatir junto al Estado Islámico. La revista Vanity Fair ha tenido acceso al entorno de los tristemente célebres gemelos de Badalona, que hace 2 años trataron de unirse al Daesh. El 31 de marzo de 2015, la Guardia Civil irrumpía de madrugada en el piso donde vivían 2 adolescentes de 16 años junto a su familia en Badalona. Ellos 2 y sus padres fueron detenidos. Los jóvenes, de los que se desconoce su identidad, planeaban ir a morir a Siria combatiendo con el Estado Islámico. No conocían de todos los yihadistas de su barrio que viajaron al país a nadie que hubiera vuelto con vida, pero no les importaba, tal y como confesaron a Vanity Fair. Ambos, nacidos en Marruecos pero criados en Cataluña, se prepararon física y espiritualmente para la guerra, con un captador al que habían conocido en Tánger a finales de 2014. Tras su detención pasaron 9 meses internados en un centro de menores y actualmente están en libertad vigilada. Su madre ha estado 20 meses en prisión provisional, aunque aún se desconoce su vínculo exacto con el captador. No era su única relación con el yihadismo. Su hermano mayor murió en Siria hacia 2013 y un antiguo prometido de otra hermana también quiso ir al país, pero su madre lo disuadió. Más tarde le pidió a la hermana de los radicales que dejara sus estudios y ella cortó la relación. En la comunidad catalana existe un programa que llevan a cabo los Mossos d'Esquadra en colaboración con la policía para detectar la radicalización en los colegios y que, a tenor de lo ocurrido con los hermanos, parece no estar funcionando. Además, en los últimos 10 años, Cataluña ha superado a Ceuta y Melilla como núcleo principal de la implantación del islamismo radical. Ya hay zonas de la comunidad donde los islamistas tratan de aplicar sus leyes e incluso han constituido policías religiosas, tal y como ocurre en los suburbios de Londres, Bruselas o París. Existen grupos de musulmanes que se dedican a señalar a otros miembros de su comunidad que no cumplen con la Sharia e incluso recurren a la violencia cuando consideran que es necesario. Las mezquitas juegan un papel fundamental en la organización de un sistema de captación de fondos y personas cada vez mayor, tal y como prueban las detenciones casi semanales de yihadistas en todo el territorio nacional, en estos últimos días en Barcelona y Valencia. Tras haber escuchado toda esta información sobre la captación de yihadistas en nuestro país, veamos ahora qué opinan los distintos partidos políticos que proponen para afrontar esta amenaza en sus programas electorales. Lo analizamos ya con la ayuda de Paloma Valverde. Paloma, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Beatriz. Hemos buceado en los programas electorales de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos y este es el resultado. Empezamos por el Partido Popular. En su programa existe un apartado dedicado exclusivamente al terrorismo, donde asegura que es la principal amenaza de las sociedades democráticas. ¿Y qué proponen los de Mariano Rajoy para combatirlo? En primer lugar, un programa específico para potenciar el personal y los medios tecnológicos de los servicios de información de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, priorizando el desarrollo del I+D en nuevas tecnologías y, por último, el desarrollo de una estrategia de prevención de la radicalización. Como ves, bastante disperso todo. Veamos ahora qué proponen desde el PSOE. Los socialistas hacen un breve repaso a la situación del terrorismo en el mundo, seguida de una crítica al Partido Popular. Les acusan de no modernizar las estructuras militares y dedicarse exclusivamente a pagar los millonarios programas especiales de armamento. Respecto a medidas concretas, quieren reformar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, apoyar el desarme nuclear y respaldar los acuerdos para detener la proliferación de armas de destrucción masiva. Quieren fomentar el diálogo intercultural e interreligioso y suprimir todas las fuentes de financiación del terrorismo y priorizar la ciberdefensa. Desde Ciudadanos, en cambio, proponen un nuevo plan de estrategia exterior. También fomentan la educación en la solidaridad para generar una cultura del voluntariado y la participación de los ciudadanos en la cooperación. Pretenden revisar los tratados europeos para llegar a una auténtica Constitución europea que defienda la libertad, igualdad y solidaridad. Y, atención, defienden el derecho de todos los europeos a desplazarse libremente y vivir en cualquier país de la Unión Europea, junto con sus familiares y, según dicen, en una Europa sin fronteras interiores y con fronteras exteriores seguras.
También proponen un pacto antiyihadista europeo integrando la acción europea a los pactos antiterroristas, es decir, que defienden la política de puertas abiertas. Pues Paloma, ha quedado clarísimo, algunos ni lo mencionan y bueno, la mayoría del resto de partidos lo que proponen es una política de puertas abiertas. Eduardo, a tu juicio, ¿cuenta España con algún partido que esté en contra de la islamización de Europa? Con representación parlamentaria no, desde luego. Vamos a tratar de explicarlo. En la abogacía existe un empirismo formulado como un trabalenguas que explica clarísimamente la tenaz negativa de los partidos políticos españoles a condenar el islamismo como motor del terrorismo yihadista. Dice así: la causa de la causa es causa del mal causado. O sea, aquello que origina el mal es la causa del mismo y por lo tanto responsable del mal. En la llorona condena política de los atentados yihadistas se huye de condenar la causa de esa forma de terrorismo, la causa responsable del mal, que es el islamismo. En esto los políticos españoles están dialécticamente muy entrenados. Estuvieron 50 años haciendo lo mismo con la ETA. Condenaban sus atentados, pero defendían con furia la causa responsable del mal etarra, el nacionalismo y el separatismo vasco. Condenamos a ETA, pero damos carta de naturaleza política y legal a su madre nutricia, a la causa que la origina, la alimenta y la anima, el nacionalismo separatista. Con el terrorismo yihadista están haciendo exactamente lo mismo y con idéntico entusiasmo. Condenar el acto, pero defender la causa que lo origina, el islamismo. Por esa cobarde esquizofrenia, ETA acabó ganando la guerra que le declaró a España y por esa misma razón, el Islam acabará ganando a la civilización occidental. Y también hemos tratado del compromiso español, así se lo he puesto yo de manifiesto y así lo ha hecho también el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el compromiso español de cumplir con ese porcentaje al que nos comprometimos los Estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ese porcentaje del 2%. Así se comprometía en Washington María Dolores de Cospedal a incrementar hasta el 2% del PIB el gasto de defensa de aquí a 7 años, como exige la administración de Trump. Ocurre el mismo día en el que, tras el Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha confirmado la designación del exministro de Defensa, Pedro Morenés, como el próximo embajador de nuestro país en Estados Unidos. Igualmente, el Consejo de Ministros ha procedido a los siguientes nombramientos. Embajador de España en los Estados Unidos de América, don Pedro Morenés Eulate. Embajador de España en el Estado de Israel, don Manuel Gómez Acebo. Y la mañana de este viernes, Alfonso Dastis, actual ministro de Exteriores de nuestro país, ha hecho unas revelaciones cuanto menos sorprendentes. Afirma Dastis que España ya se prepara para hacer frente a eventuales interferencias rusas en unas próximas elecciones. Nuestros servicios de inteligencia y de defensa, entre otras cosas, contra los ciberataques, se están preparando y están trabajando junto con nuestros socios. Hacemos una breve pausa, conectamos en directo de nuevo con nuestra redacción, con la redacción de La Gaceta, porque tenemos una noticia de última hora. Donald Trump ha vivido su primer gran fracaso, Pepe. Efectivamente, Beatriz, pues última hora, el plan de salud de Donald Trump, el que preveía sustituir y derogar al Obamacare, no ha salido adelante, no se ha llegado a votar. Se preveía que hoy se fuera a celebrar esa votación, pero finalmente no ha llegado a la Cámara de Representantes. Hay al menos 21 congresistas republicanos del Freedom Caucus, que es el ala más radical dentro de este partido, que se han negado a aprobar el proyecto de Donald Trump al considerarlo poco ambicioso. Esta misma tarde ya Paul Ryan acudía a la Casa Blanca a decirle al propio Donald Trump que no cuenta con los apoyos suficientes para aprobar este nuevo plan de salud. Entonces, por lo que decimos, recapitulamos, no hay nuevo plan de salud de Donald Trump. Pues muchísimas gracias, Pepe, muy buenas noches. El sábado se cumplen 60 años del Tratado de Roma por las 6 naciones fundadoras, a las que se sumaron otras hasta llegar a las 28 actuales. Pero la semana próxima Londres prevé iniciar las negociaciones
para abandonar la Unión Europea en lo que será el revés más grande desde toda su historia. Unión cada vez más estrecha. La divisa de la Unión Europea apuntaba a un continente sin fronteras y una potencia económica y política. Ahora, otros, además de Gran Bretaña y sus planes de divorcio, buscan una relación de tipo vivir juntos pero separados. Las ceremonias del sábado culminarán con la aprobación de una declaración de Roma, un mapa hacia el futuro, pero al menos 2 países tienen ya objeciones a lo que muchos considerarían una declaración inocua con la intención de dar ánimos a los miembros. Polonia, por ejemplo, que parece a punto de asumir el papel de miembro recalcitrante que deja Gran Bretaña, quiere garantías de que se cumplan sus requisitos. Si la declaración no incluye elementos que son prioritarios para nuestro país, no vamos a aceptar la declaración, ha dicho la primera ministra del país. Por su parte, desde la Liga Norte, Matteo Salvini asegura que no hay nada que celebrar. Il fatto che l'Europa sia partita con un bellissimo sogno che nel corso degli anni, con una moneta sbagliata, con direttive sbagliate, con imposizioni assurde, si è trasformato in un incubo, noi l'abbiamo capito 20 anni fa e in alcuni casi si è riusciti a cambiarla. Es la Unión Europea el relato de un fracaso. No hay nada que celebrar en el 60 aniversario de su creación. ¿Cómo puede influir esta cumbre a nuestro país? Preguntas todas que le planteamos ya a José Javier Esparza. Esparza, muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Bueno, hombre, sí, no, también depende de para quién y de cómo le haya ido en la fiesta. Hay que tener en cuenta una cosa, el Tratado de Roma era un tratado fundacional. Desde entonces han pasado muchas cosas en Europa, en el mundo y en la propia estructura de la Unión Europea. Y yo no estoy muy seguro de que los que la concibieron entonces estuvieran muy satisfechos con lo que tenemos hoy. Porque los mecanismos de integración, es verdad, han funcionado, pero con frecuencia han funcionado no al servicio de los europeos ni del conjunto de Europa, sino al servicio de otros intereses, particularmente en materia de deuda soberana, para que no nos vamos a engañar. Es decir, las cosas son como son. Decía Salvini, no hay nada que celebrar desde su punto de vista, claro, porque objetivamente para mucha gente hoy la Unión Europea crea más problemas que soluciones aporta. Pero la Unión Europea es como una cebolla con diferentes capas, ¿no? Es decir, se puede quitar una debajo de la otra. Y yo creo que sería un buen momento ahora para revisar, precisamente porque es el 60º aniversario del Tratado de Roma, por qué y qué pasó después de Maastricht, por qué y qué pasó después de Lisboa, etcétera. La Unión Europea, a un país como España, que ha puesto todos los huevos en esa cesta, es sencillamente el único camino posible, salvo que seamos capaces de concebir otra cosa. Mientras tanto, pues esperar y ver. Yo creo que la idea de una rectificación del camino de los últimos 10-12 años, en todo caso, no sería una mala idea. Muchísimas gracias, Esparza. Veremos en las próximas horas si efectivamente los dirigentes de la Unión Europea deciden o no rectificar, deciden modificar algo de las políticas llevadas hasta el momento. Hemos abierto este informativo mirando hacia la información del exterior. Hemos centrado nuestra mirada en Estados Unidos, también en ese atentado terrorista de Londres, las consecuencias y la posible amenaza yihadista, cómo puede afectar a nuestro país. Pero es que nos queda todavía por contarles toda la información en el plano nacional. Se la vamos a contar toda, no se lo pierdan, en titulares. Entre otras muchas noticias abordaremos al detalle la que ha sido nuestra noticia de apertura, la carta pública de Alberto Garre a Mariano Rajoy. En ella, el expresidente del PP murciano le solicita al jefe del Ejecutivo su baja voluntaria del Partido Popular y además acusa a Rajoy de inacción y fosilización ante la corrupción. Dice además que en el Partido Popular se ha creado un clima irrespirable y que cada vez le resulta más difícil identificarse con él. Hablaremos de ello y hablaremos también de las últimas declaraciones de Pablo Iglesias, en las que reconoce que para opinar de algo no hace falta haberse informado antes. Es la respuesta que le ha dado a Carlos Alsina cuando éste le ha afeado que no se hubiera leído el auto de la agresión a los guardias civiles de Alsasua que tanto critica. La respuesta de Iglesias ha sido que en ese caso no podríamos opinar de nada. No ha sido esta la única noticia que ha surgido hoy en torno a esa formación morada.
De ninguna manera, Beatriz. En Podemos, en su afán por cambiar el nombre de todo lo que no es de su agrado, van a obligar a todos los madrileños a gastar casi medio millón de euros en cambiar el nombre al Hospital Infanta Cristina. En el Partido Popular le recuerdan a Espinar que no se puede juzgar a nadie por lo que haya hecho cualquiera de sus familiares, en clara alusión a la imputación del padre de Espinar en las tarjetas Black. Y no creo que usted pretenda hacer responsable a una mujer o a una esposa de lo que hace su marido, porque sería como si aquí hiciéramos culpable o responsable a un hijo de lo que hace su padre. Y en Ferraz empiezan a ponerse nerviosos ante el éxito de recaudación demostrado por uno de sus candidatos, por Pedro Sánchez. Y en Ferraz empiezan a ponerse nerviosos ante el éxito de recaudación mostrado por Pedro Sánchez. Tanto es así que desde la gestora ya no descartan expulsarle del partido por saltarse las normas que dictan los estatutos sobre cómo desarrollarse el proceso de primarias. Y mientras, en Andalucía, Susana Díaz asegura estar ilusionada y feliz. Tengo ilusión y ganas. Y hoy traemos nuestra sección de todos los viernes, la sección de tendencias muy cargadita. Parece que tenemos algunos problemas con el sonido. En unos minutos tratamos de recuperar esa conexión y se lo contamos. El expresidente autonómico popular de Murcia, Alberto Garre, ha presentado su baja en el Partido Popular y lo ha hecho a través de una carta al presidente del Gobierno, a Mariano Rajoy. En este comunicado atribuye su decisión a la inacción y fosilización de Mariano Rajoy ante la corrupción. De esta inacción ante la corrupción es usted el principal responsable, le espeta Garre al máximo mandatario del partido. Y por eso me voy, porque el clima es irrespirable, señala el exalto cargo del PP en su misiva, remitida con copia además a la secretaria general del partido, a María Dolores de Cospedal. Señor Rajoy, comienza Garre, el análisis de sus políticas son la base de mi decisión y el fiel reflejo de un partido, su PP, con el que cada vez cuesta más trabajo identificarse. Así lo prueban los millones de votos perdidos desde el año 2011. Tan solo aliviados, dice Garre, por el temor razonable a una izquierda desnortada. Señor presidente, prosigue la carta, he militado en este partido con don Antonio Hernández Mancha, con don Manuel Fraga, don José María Aznar y con usted como presidente. Y es con usted, señor Rajoy, con el que no conozco a mi partido, con cuyos militantes adquirí el compromiso de presidir el Comité Regional de Derechos y Garantías. Sostiene Garre que se siente felizmente liberado y le pide a Rajoy que le dé de baja hoy mismo, en la seguridad de que la ideología y principios de estas siglas que usted preside no representa y que no representa Mariano Rajoy vivirán siempre conmigo. Eso le dice Garre. El expresidente murciano aprovecha además para llevar a cabo un análisis político sobre los motivos de la pérdida de votos del partido. Nadie, ni en Madrid ni en mi región, ha dado explicaciones de la causa de haber perdido millones de votos, 45 diputados y la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y 147.000 votos, 11 diputados y la mayoría absoluta en la Asamblea de Murcia, manifiesta en esta carta. La regeneración de ideas que razonablemente se imponía hace para recuperar nuestra ideología y al electorado no ha sido capaz de superar la fosilización, dice, que usted al frente ha llevado a cabo en una constante y previsible fuerza de la calardea, prosigue también en su carta. ¿Qué más ha de acontecer en el partido para que usted aprenda a distinguir entre responsabilidad política y penal? Usted estaba perfectamente informado, le dice, sobre la corrupción de Murcia. Le prevenimos de lo que podía pasar y ha pasado. Así de contundente se despide Garre en esta carta al presidente del Gobierno, a Mariano Rajoy. Bueno, pues esta noche, a partir de las 10 de la noche, tienen una cita con El Gato al Agua, el programa estrella de esta casa, donde van a entrevistar al expresidente de la región de Murcia, Alberto Garre, para preguntarle por los motivos que le han llevado a escribir la incendiaria misiva. Si hay más dirigentes que, como él, se sienten defraudados por el partido y quiénes son, a su juicio, las personas que mueven los hilos en Génova y que han provocado que el PP abandone todos sus principios. Como decimos, será en El Gato al Agua a partir de las 10 de la noche, no se lo pueden perder. Y precisamente en Murcia, el Partido Socialista ha presentado una moción de censura en contra de Pedro Antonio Sánchez, investigado en el caso Auditorio. La moción la firman los 13 diputados del Grupo Parlamentario Socialista y tiene como candidato a la presidencia regional a su portavoz, a Rafael González Tobar.
Este movimiento del Partido Socialista llega después de la presión de otros dos partidos de la oposición, Ciudadanos y Podemos. El portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, anunciaba ayer jueves que solicitaría a la Dirección Nacional poder impulsar en primera persona esa moción de censura. Y hoy viernes el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha mostrado dispuesto a tomar la iniciativa ante la inacción del PSOE. Tras la presentación formal de la moción, Villegas no ha querido aclarar si desde su partido se sumarán o no a esta moción hasta que no se les asegure que se convocarán nuevas elecciones. No es para dar la voz a los murcianos, sino que pudiera ser para intentar hacerse con la presidencia del Gobierno de Murcia, aprovechar las circunstancias para conseguir pues el gobierno en la región de Murcia, es decir, decirle al PP, quítate tú, que ya me pongo yo. Nosotros, ante esta situación, seguimos en la misma postura que venimos defendiendo. Vamos a esperar al lunes. Y en el otro extremo, se lo contábamos, Pablo Iglesias, que considera que en Murcia es necesario un gobierno alternativo ya. Nosotros pensamos que tendría que haber un gobierno alternativo y pensamos que Ciudadanos lo que está haciendo es jugar a hacer que el Partido Popular gane tiempo. Yo creo que su situación no se sostiene. Al menos sí me deja usted claro entonces que para usted hay unos agresores y unos agredidos. Evidentemente. Luego no es una pelea. ¿Cuándo he dicho yo tal cosa en esta entrevista? Usted no, pero alguien de su partido sí lo ha dicho. Bueno, o sea, pregúnteselo a esa persona si se produce... Usted tiene claro que no fue una pelea de bar. Fue una agresión de un grupo de tipos que deben ser, por tanto, condenados por ello. Desconozco el auto en este caso, pero si usted me dice que efectivamente en el auto se establece que lo que hay es una agresión, pues eso es lo que dice el auto. Yo no voy a entrar a cuestionar esos hechos. Ahora sí que me sorprende usted a mí, Pablo. No conoce el auto de procesamiento, pero está opinando todo el tiempo sobre lo que usted entiende que debería haberse, de lo que debería haberse acusado y de lo que no. Sí, los protagonistas del auto de procesamiento. Le repito mi opinión. Podemos tener un debate jurídico y quizá usted me dice es que sobre este tema no se puede opinar si no se conoce desde el principio hasta el fin el auto de procesamiento. Bueno, entonces en este país quizá nadie podría opinar sobre... Calificar lo que pasó en Alsasua de acto de terrorismo es, a ojos de Pablo Iglesias, banalizar el terrorismo. No vamos a valorar lo dicho por el secretario general Morado, tan solo les vamos a narrar cómo se produjeron las agresiones para que sean ustedes mismos quienes saquen sus propias conclusiones y decidan si esto es un acto de terrorismo o no. 15 de octubre de 2016, sábado por la noche, en un local tranquilo de un municipio de Navarra, pasando una velada de ocio, dos agentes de la Guardia Civil fuera de servicio con sus parejas. Ellos se encontraron algo que no esperaban. Fueron agredidos por un grupo de la izquierda abertzale en Alsasua, que les reconocieron y empezaron a increparles y a exigirles su salida del bar. Uno de los agentes tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por la fractura de un tobillo y del labio partido. Los cuatro presentaron golpes por todo el cuerpo. El grupo de asaltantes lo encabezaba uno de los organizadores de Ospa Eguna, el día de la huida, movimiento Batasuna que se ha burlado y mofado de la Benemérita en numerosas ocasiones. Un total de 9 detenidos por las brutales agresiones, pero tan solo 3 imputados en prisión por presunto delito de terrorismo con delito de atentado, lesiones, provocación a la discriminación, odio y violencia. En varias ocasiones hemos visto manifestaciones pidiendo la libertad de estos 3 presos, la última hace un mes en Pamplona, a la espera de resolver los recursos interpuestos por los otros 6 procesados en esta causa. Según los manifestantes, el 15 de octubre comenzó en Alsasua un montaje policial, jurídico y mediático por el que se ha criminalizado a los jóvenes considerándolos terroristas, al mismo tiempo que han pedido la salida de Navarra de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Si el terrorista de Londres hubiera atentado contra un guardia civil, quizá Podemos le llamaría víctima, como ayer con los de Alsasua. Asco, es la opinión de Rosa Díez. Pero Eduardo, Pablo Iglesias afirma, sin siquiera sonrojarse, que no es necesario estar informado para hablar de algo, para opinar de algo. Viene a decir que por esa regla de 3, pues no se podría hablar de nada, si no. Bueno, se lo vamos a explicar con don Miguel de Unamuno de la Mano, que decía que si el 90% de los españoles hablase solo y exclusivamente de lo que sabe, en España habría permanentemente un silencio clamoroso, un silencio sepulcral. Pablo Iglesias ha demostrado una vez más que lo único que puede liderar es ese coro de ignorantes parlanchines que llena de ruido y de furia el ruedo ibérico, hablando a gritos
de todo lo que ignora. Pablo Iglesias acaba de demostrar, una vez más, que es la encarnación del tonto machadiano, ese bobo con derecho a voto que se siente investido y entronizado para opinar sin saber, sin conocer y sin leer. Dice este alfeñique intelectualoide que no se ha leído el auto judicial sobre el intento de linchamiento perpetrado por una horda de cafres batasunos contra 2 guardias civiles y sus novias en Alsasua. Y a renglón seguido añade, con su genuina diarrea dialéctica, que si hubiera que leer para opinar, no podríamos opinar de nada, evidenciando que efectivamente Antonio Machado tenía toda la razón cuando definió al tonto español por excelencia como aquel que desprecia todo cuanto ignora. O sea, Pablo Iglesias. Por cierto, Mahatma Gandhi, paradigma universal del pacifismo, del buenismo, de la tolerancia y de la beatífica bondad, aseguraba que cuando un tonto llega al poder es porque los que le votan son exactamente iguales que él. Gracias, Eduardo. Y en Podemos Canarias, su portavoz, Noemí Santana, ha osado a criticar el lenguaje utilizado por Pablo Iglesias cuando aseguraba esta semana, acusaba directamente a Rajoy de que a él se la pelaba, se la bufaba, se la reinflaba todo. Un lenguaje que a juicio de Santana es ordinario y está fuera de lugar en un parlamentario. Sí, yo no lo utilizaría dentro de la Cámara, pero no creo que sea un lenguaje grosero, creo que es un lenguaje que se suele utilizar en la calle. Yo personalmente no lo utilizaría en la Cámara. Será purgada Noemí Santana de la formación liderada por Pablo Iglesias tras atreverse a criticar al líder. Pues a tenor del modus operandi del partido, todo parece indicar que sí. Si la semana pasada les mostrábamos cómo el pablista Ramón Espinar se había opuesto a la eliminación de la misa de la cadena pública que exigen tanto Iglesias como su jefa de gabinete o su secretario de organización, Pablo Echenique, esta semana es Santana la que se atreve a alzar la voz ante los dictados del secretario general. Habrá que esperar a conocer si sus palabras tienen o no tienen consecuencias. Y un último apunte sobre el Partido Morado. Tras conocer que Podemos, Partido Socialista y Ciudadanos, se proponen ahora cambiar el nombre del Hospital Infanta Cristina tras la condena del marido de esta. Para los vecinos de Parla es una vergüenza que su hospital lleve el nombre de la Infanta Cristina. Con esas palabras, Podemos defendía la proposición no de ley con la que instan al gobierno de Cifuentes a cambiar el nombre de este hospital. Su propuesta nace de la petición de los propios vecinos, según explicaban en la formación morada. 1.700 firmas de un censo de más de 120.000 parleños, hay que decir, según le han recordado también desde el Partido Popular y desde Ciudadanos. No quieren que ese hospital siga llevando el nombre de la Infanta Cristina, una persona que ha sido multada con 250.000 euros por beneficiarse a título lucrativo del dinero obtenido ilícitamente por su marido, Iñaki Urdangarín, a través de NOS. Hay que recordar que la infanta fue absuelta de todos los delitos. El consejero de Sanidad aseguraba esta misma mañana que no acatará esas propuestas por el capricho de unos niños que no saben hacer política. Y desde el PP tachaban la propuesta de populista, inquiriendo al Partido Morado si es esta la verdadera emergencia social de Podemos. Se lo preguntaba Alfonso Serrano, el mismo que ha recordado a Ramón Espinar que culpar a la infanta Cristina de los delitos cometidos por su marido sería como culpar a un hijo de los delitos de su padre, en clara alusión al padre de Espinar, condenado por las tarjetas Black. Condenado efectivamente fue su marido. Yo no voy a entrar en discusiones judiciales con usted. Quien fue condenado fue su marido. Y no creo que usted pretenda hacer responsable a una mujer o a una esposa de lo que hace su marido. Porque sería como si aquí hiciéramos culpable o responsable a un hijo de lo que hace su padre. Y como no creo que eso sea justo, yo creo que no es justo culpar a la infanta Cristina cuando ya ha habido en un Estado de Derecho quien ha dicho que es inocente de los cargos por los que se le acusaba. Pero es que no es la primera vez que desde el Ayuntamiento, y más concretamente desde el área de Carmena, pretenden cambiar el nombre de algo que no les gusta, pues como el Callejero o como el Parque Felipe VI por Parque de Valdebebas. Desde el Partido Popular y el Partido Socialista mostraban su rechazo al cambio, que, como decíamos, calificaban de populista por motivos económicos. ¿Cuánto cuesta pasar de Hospital Infanta Cristina a Hospital de Parla? Para saber a cuánto ascienden la suma de todas estas iniciativas, de todos estos cambios que quiere y que propone el Ayuntamiento,
pues, y que recordemos, costeamos todos los madrileños. Alba Vila ha buceado en todas estas facturas. Alba, buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Pues vamos ya con ello. El cambio de nombre aprobado ya en el Pleno de la Asamblea esta misma mañana asciende nada más y nada menos que a la friolera de 500.000 euros. Y es que no solo habrá que modificar el nombre en los carteles y luminosos, sino que también en materiales como documentación y otros elementos como pijamas, sábanas, toallas y toda clase de material sanitario. Otro de los casos polémicos es el del segundo parque más grande de la capital, el Parque Felipe VI, que desde el Ayuntamiento quieren llamar Parque de Valdebebas. Para ello se realizó una consulta que costó, atención, 1.100.000 euros a todos los españoles y en la que apenas votaron 2.528 personas, equivalente a un 0,1% de la ciudadanía y un 2% de los residentes en la zona del parque. Pero es que el caso más llamativo es el de la Ley de Memoria Histórica. Carmena decidió unilateralmente cambiar el nombre de todas las calles de Madrid que, a su juicio, recuerdan al franquismo. Eso sí, no podemos detallar el coste de estos cambios porque desde Ahora Madrid no han querido precisar el coste total. Y no nos extraña, porque solo los que hemos conocido ascienden a la cantidad de 6 millones de euros, en los que no se incluyen el gasto privado, es decir, todas aquellas personas que tengan comercio o negocio en estas calles y que van a asumir el coste derivado del cambio. Pues hoy es viernes y es el momento de saludar a Laura Fernández Cañas. Laura, que hoy, bueno, creo que nos vienes con muchísimas novedades, estrenos de cine, tráilers, cortometrajes, incluso el estilo de la reina Leticia. Cuéntanos. Claro que sí, vamos a cerrar la semana con broche de oro, la verdad. Desde luego. Y bueno, te preguntarás por qué hemos visto hoy en redes sociales a las celebrities llevar una nariz roja de payaso. Y es que resulta que hoy es el Red Nose Day, una iniciativa que parte de la Comic Relief que busca recaudar fondos para organizaciones benéficas infantiles. Un día elegido por los productores de Love Actually para lanzar su secuela. Aprovechando este estreno, vamos a rescatar la versión que nuestros compañeros de Gracias por Nada hicieron de la mítica película. Voy yo. Vale. Hola. ¿Quién es? Son los estilistas. Diles que ya nos han puesto suficiente laca y que se larguen. Me debes 50 euros.
Y ahora, volviendo al original, este esperado cortometraje ha conseguido reunir el reparto inicial casi al completo. Volveremos a ver a Keira Knightley, Hugh Grant, Colin Firth y Liam Neeson y a muchos más trabajando juntos, esta vez por una buena causa. Pero no les haremos esperar más, vamos a ver el tráiler. Pues Laura, es momento de hablar de otra de las cosas más comentadas, porque casi igual de comentado ha sido el último look elegido por doña Leticia. ¿Dónde ha sido? Pues ha sido para presidir en Oporto la ceremonia de apertura del Congreso de Tabaco y Salud. Este vestido de silueta lápiz con estampado floral firmado por Carolina Herrera ya lo habíamos visto antes, y también en doña Leticia, concretamente el pasado septiembre en una de las reuniones que tuvo en Nueva York. Bueno, ya sabemos, Laura, que la reina es una fashion victim, obsesionada con el yoga, con la nutrición, feminista, abanderada de los derechos LGTBI, de izquierda, según ella misma se define. Este perfil que bien podría corresponder al de cualquier mujer con un cargo en cualquier partido, en cualquiera de los partidos de izquierdas en nuestro país, es en realidad el de nuestra reina. ¿Cómo lo sabemos? Porque sus palabras, sus gestos, María Durán, la delatan. Así es, vamos a analizarlo. Leticia Ortiz está comprometida, como decíamos, con muchas causas, entre ellas el feminismo. Ha participado en numerosos actos con la Fundación Mujeres en los que ha pedido igualdad de oportunidades y ha denunciado la carga que recae sobre las madres trabajadoras. De reforzar el papel de la mujer en todos los ámbitos, de derechos, de obligaciones, de los beneficios también macroeconómicos de la equidad de género, de cómo es la situación sanitaria. Entre sus temas favoritos están también la nutrición y el deporte. A la figura cada vez más delgada y atlética que luce hay que añadir otros datos que conocemos, como su práctica del yoga, que se hizo pública por el mensaje que envió al empresario Javier López Madrid, en el que le llamaba compi yogi, que salió a la luz tras la imputación de este en las tarjetas Black. No siempre fue partidaria de una vida tan sana. Existen fotos de su época de estudiante en las que aparece vendiendo tabaco e incluso algunas ya como princesa de Asturias bebiendo refrescos, pero su compromiso actual llega al punto de que es embajadora de FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Lo importante que es afrontar el desafío de la malnutrición en todas sus formas como una inversión siempre rentable, como la mejor forma de prevenir y de mejorar, por tanto, la vida de las personas. La reina es una amante del periodismo, profesión que ejerció antes de casarse con Felipe de Borbón y que, por sus palabras en algunos actos, parece que echa de menos. A una mujer que sabe lo que significa estampar su firma en una crónica. Significa responsabilidad y rigor. Sabe todo lo que hay detrás de las palabras que avala con su nombre. Sabe las dificultades, que eso que se dice tan pronto y que es tan difícil, las dificultades de informar. Y como decía Beatriz, doña Leticia es una auténtica fashion victim. Está siempre al día de las últimas tendencias y se atreve con todas: escotes, transparencias, minifaldas, cuero. Además, le gusta cambiar de peinado y también de maquillaje. Y como decimos, la consorte de Felipe VI está comprometida con numerosísimas causas: el acoso escolar, la lucha contra el cáncer o el aumento del presupuesto ni más de más I en España. Por todas estas iniciativas ha hecho campaña en diversos discursos. Y en cuanto a sus ideales políticos, como es evidente, al ser miembro de la familia real, no vota ni hace demasiados alardes públicos, pero antes de su boda sí se definía como una mujer republicana, agnóstica, sindicalista y de izquierdas. Es público y notorio, y además lo confirmó el periodista Isidre Cunill en su libro Leticia Ortiz, una republicana en la corte del rey Juan Carlos. Lo de republicana suponemos que lo habrá cambiado. En cuanto a lo de que es agnóstica, pues quedó patente tras su coronación, en la que los reyes no quisieron que se celebrara ninguna misa tal y como venía siendo tradición. Lo de sindicalista no nos extraña tampoco si tenemos en cuenta que su madre, Paloma Roca Solano, fue liberada sindical muchísimos años. Y en cuanto a que sea una mujer de izquierdas, pues sí lo parece, no solo porque se han publicado
publicado los encuentros y cenas que los ahora reyes mantenían con artistas como Joaquín Sabina, por ejemplo, sino por todos los gestos de la propia reina en la reciente apertura de la legislatura, en la que se la vio muy seria e incluso se situó con sus hijas en el medio para no tener que saludar al presidente Mariano Rajoy. Además, en un viaje a Chile en 2011 comentó en Petit Comité que estaba a favor del matrimonio gay y la pasada semana ella y Felipe VI enviaban un comunicado deseando mucho éxito en la celebración del Día Mundial del Orgullo Gay que acoge Madrid próximamente. Nuevos tiempos, sin duda, Beatriz, para la monarquía española. Pues sin duda, María, muchas gracias. Y tras esta breve pausa en Tendencias, donde hemos mezclado moda, política, seguimos hablando de noticias o vídeos que han estado en boca de todos a lo largo de esta semana, como ha sido el viral que han hecho Andrew Balkin y Ryan. Exactamente, estos dos padres de dos gemelos de 2 años que no entendían por qué los pequeños estaban tan cansados durante el día, y lo que decidieron hacer fue poner una cámara nocturna en su habitación para ver si descansaban por las noches. Cuando descubrieron lo que sus hijos hacían en lugar de dormir, entendieron perfectamente por qué se levantaban tan cansados por las mañanas. Vamos a verlo. Pues la verdad, Laura, que es que no dormía ni un minuto. ¡Qué energía! Imparables. Como para no levantarse cansados. Y cansados estarán también ustedes ya de nosotros. Es viernes, pasen un buen fin de semana, les dejamos. Ya lo saben, con Gracias por Nada, con Tiempos Modernos, con El Gato al Agua. Nos marchamos y volvemos el lunes. Gracias y buenas noches.